La contracción muscular comienza cuando el sistema nervioso genera una señal. La señal impulso, denominada potencial de acción, viaja a través de un tipo de células nerviosas llamada neuromotora. La neuromotora es el nombre que se recibe en el lugar donde la neurona se conecta en la célula muscular. El tejido muscular esquelético está compuesto en células denominadas fibras musculares. Cuando la señal del sistema nervioso llega a la unión neuromuscular, la neuromotora libera un mensaje químico. El mensaje químico del neurotransmisor, denominada acetilcolina, une al receptores en la parte externa de la fibra muscular. Eso inicia una reunión química del músculo llamado neuromuscular de las partes del cuerpo. Existen tres tipos de fibras musculares: las fibras de contracción rápida, las fibras de contracción lenta y las fibras de contracción intermedia. Las fibras de contracción rápida, o también llamadas tipo blancas, son las fibras que se activan cuando realizamos un ejercicio anaeróbico, es decir, de alta intensidad y corta duración. Tienen un menor número y cantidad de mitocondrias en el citoplasma, son capaces de generar mucha energía en un periodo de corto tiempo. Fibras de contracción lenta, o también llamadas tipo rojas, son fibras que se activan cuando realizamos un ejercicio aeróbico, es decir, de intensidad media y larga duración. Tienen mayor número y cantidad de mitocondrias en el citoplasma y su vascularización es elevada debido a la necesidad de oxígeno. Y las fibras de contracción intermedia tienen cualidades intermedias entre las rápidas y las lentas. El diámetro es intermedio, también presentan una tonalidad roja, son capaces de contraerse a una velocidad rápida y tienen una resistencia moderadamente alta a la fatiga. La diferencia a la hora de distinguir entre entrenamiento con ejercicios funcionales y entrenamiento con ejercicios tradicionales la define el deportista, que entrega en función de los objetivos que persigue, los factores que pueden conducir que la balanza se incline hacia uno u otro tipo de entrenamiento. Son la forma física de alterar de un atleta, la posible existencia de lesiones o posturas que se presentan, corregir el tiempo del que dispone para dedicar al entrenamiento y el objetivo que quiera alcanzar. En función de esos factores podemos valorar si el entrenamiento es más tipo funcional o tradicional, aunque para ello también conviene que tengamos claro en qué consiste ambas opciones. El entrenamiento en ejercicios tradicionales es, como ya habrás imaginado, el de tomar la vida, desde que ir al gimnasio y practicar deporte de forma más o menos constante. Por ejemplo, está en el camino a esto de entrenar por el mero hecho de sentirse bien, sin necesidad de ligar el entrenamiento a una carrera deportiva, o sí. Este tipo de entrenamiento que imaginas cuando te hablan de pesar y máquinas es básicamente un entrenamiento de fuerza en el que se entrenan los músculos por grupos, de una forma ordenada y metódica, y en el que ganas masa muscular suele ser el objetivo. En el origen de la neurofisiología, pues se presentan etapas, que la primera sería la prehistoria. Nos dice que desde la prehistoria se han encontrado evidencias de una serie de orificios en el cráneo destinados a acceder al cerebro. Pues exactamente no se sabe cuál era su finalidad, pero era una posible hipótesis, lo que relacionaba con fines espirituales o curativos. Fueron establecidos así el punto de partida para la historia de la neurofisiología y el interés de los humanos en comprender cómo funcionamos por dentro. En la época de los egipcios conoce el cerebro como un órgano y sus funciones más conocidas se lo otorgaban al corazón.
Los griegos y los romanos hicieron grandes aportaciones en la cultura y descubrimientos de la humanidad. Esto incluye descubrimientos e hipótesis importantes dentro de la historia de la neurofisiología, que fueron los griegos los primeros en poner y proponer que el cerebro llegaban a los estímulos sensitivos. En el Renacimiento se conservó la idea de Galeano y su historia de la bomba hidráulica. De hecho, Descartes, durante el siglo XVI, fue uno de los principales partidores de esta teoría, además de presentar que la glándula pineal recibía información sensitiva y emitiría órdenes motoras. En los siglos XVII y XVIII, pues se cabe destacar que en esta época a los experimentos realizados por Luigi Galvani en el siglo XVIII se demostraba la teoría hidráulica. Demostró que los nervios actuaban como cables que conducían señales eléctricas en vez de actuar como tuberías de agua. Para el siglo XIX, las contribuciones de Charles Bell para la historia de la neurofisiología y más concretamente para el sistema nervioso fueron muy importantes. En los siglos XX y XXI nos dice que en estos dos últimos siglos de la historia de la neurofisiología, pues es donde más descubrimientos en menor tiempo se han ido realizando. Evidentemente, esto es un fruto del crecimiento exponencial del contacto entre científicos y sus obras. Lo siguiente es cómo transmite el cerebro la información. El cerebro, pues, como conocemos, es el centro de mandos que es capaz de enviar mensajes en forma de impulsos electrónicos a más de 360 km/h, controlando así todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, tanto los voluntarios como los involuntarios. Sabemos que el cerebro, pues, es el órgano más increíble de nuestro cuerpo y pues su funcionamiento y su naturaleza continúan siendo uno de los grandes sectores para la ciencia. Está estructurado por 1,3 kilogramos con una consistencia similar a la gelatina, lo que es determinada quiénes somos y es el centro de mandos de todos los organismos. Contiene un conjunto de neuronas, ya que el cerebro se encarga de transmitir información a cualquier región del cuerpo, ya sea para movernos, mantener las funciones vitales, experimentar sensaciones, etc. Todos los procesos que suceden en cualquier parte de nuestro cuerpo nacen del cerebro. En el núcleo del sistema nervioso central, pues este es el que se encarga de procesar y enviar la información hacia todo el cuerpo, formando por el cerebro y la médula espinal, ya que tienen la función tanto de generar respuestas como de conducirlas hacia los nervios periféricos del cuerpo, que se ramifican hacia llegar a cualquier órgano y tejido del cuerpo. Ya que sabemos que el cerebro es nuestro centro de mandos y son únicamente las neuronas las que lo controlan todo, nuestra piel está llena de receptores de dolor, los cuales forman parte del sentido del tacto y del sistema nervioso. Cuando alguna perturbación activa nuestros receptores, las neuronas sensoriales se encargan de hacer llegar mediante los impulsos eléctricos la señal. Cuando este mensaje llega a la red neuronal del cerebro, estas analizan la información y se dan cuenta. Por lo tanto, cuando llega el mensaje, las neuronas del cerebro se activan. ¿Dónde comienza el movimiento? Estructuras involucradas en el pensamiento. Corteza prefrontal, control conductual, personalidad y capacidad cognitiva. Tiene importantes conexiones tanto corticales como subcorticales, sistema límbico, hipocampo y tálamo. Sistema límbico, emociones y juega un papel importante con el aprendizaje. Hipocampo, memoria y orientación espacial. Tálamo, en sus núcleos ventral, lateral y anterior reciben información cerebelosa y núcleos basales y procesamientos de información sensorial. ¿Quiénes forman el diencéfalo? Corteza motora. Áreas del córtex que se encargan de los procesos de las ejecuciones del movimiento voluntario. La corteza tiene 3 partes. 1. Área corteza motora primaria. 2. Área corteza motora secundaria premotora suplementaria. 3. Área bronca, lenguaje. Corteza motora primaria. Inicia en la corteza que contiene 6 capas y su localización en área de Brodmann 4.
encargada de movimiento voluntario, estableciendo las órdenes de cuándo y cómo se deben mover los músculos. Corteza motora secundaria, área premotora y suplementaria. Inicia en la corteza, área de Brodmann 6. Antecedente del movimiento con base a lo aprendido, programación y como guía de movimiento, encargada de preparar la postura para un movimiento involuntario. Vía piramidal, corticoespiral, vía directa, filogenéticamente nueva. Movimiento voluntario y especialmente en musculatura distal. Trayecto. Inicio de la corteza cerebral, área de Brodmann 4 en células gigantes de Betz. Desciende hacia la cápsula interna, sustancia blanca, cerebro medio, protuberancia, pasa por los nervios craneales y llega a las pirámides de la cara anterior del bulbo raquídeo, donde existe la decusación, las fibras hacia la médula espinal, que éstas llegan a las neuronas alfas hacia la placa neuromotora a los músculos. Decusación 90% en bulbo y se llama vía corticoespinal lateral, manteniéndose contralateral. 4. Decusación del 10% en la médula y se denomina corticoespinal anterior y se mantiene ipsilateralmente. Tracto van. Vía extrapiramidal, vía indirecta filogenéticamente antigua, especialmente en musculatura proximal, control de postura y preparación de movimiento voluntario. Trayecto. Inicio en la corteza cerebral, área de Brodmann 6, haciendo múltiples sinapsis hacia áreas subcorticales como mesencéfalo, núcleos basales, cerebelo, medular. Tractos. Rubro espinal, desde el núcleo rojo hacia médula y su función, modulación de la velocidad del movimiento y realiza movimientos flexores, inhibiendo los extensores. Tecto espinal, origina en los colículos superiores del mesencéfalo a médula como función reflejo que mueve la cabeza para orientarse ante estímulos visuales. Núcleos basales. Núcleos de sustancia gris que actúan como un centro procesador e integrador de aferencias sensitivas y modulador e integrador de respuestas motoras y emocionales. Cuerpo estriado. Es principal receptor de la corteza y tálamo. Globo pálido. Es la escultura aferente hacia el tálamo y sustancia negra. Vía directa. Transforma la idea abstracta en un movimiento. La idea abstracta del movimiento se origina en la corteza asociativa y ésta tiene conexiones activadoras con el caudado y putamen. Vía indirecta. Nace en la corteza, hace sinapsis en el cuerpo estriado, luego hace sinapsis en el globo pálido externo y núcleo subtalámico para finalmente salir de los ganglios basales por el globo pálido interno rumbo al tálamo y la corteza cerebral, inhibir la aparición de componentes involuntarios en el movimiento. Cerebelo. El término latino cerebellum significa pequeño cerebro. Es un término nervioso impar que se sitúa sobre el tronco del encéfalo, apoyado en 3 pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Estos establecen relación con el cerebro, protuberancia y bulbo. Funciones aferentes. Recibe información, procede de receptores de la piel, articulaciones, músculos, aparato vesicular y ojos en la relación con el movimiento realizado, así como la corteza cerebral motora en relación con los planes motores, vías espinocerebelosas. Funciones eferentes. Vía corticopontocerebelosa. Transmite el control desde la corteza cerebral para el movimiento coordinado. Vía cerebro-olivocerebelosa. Se origina en los lóbulos, pasan al bulbo y terminan en el cerebelo para el control de movimiento coordinado y armónico. La atrofia muscular espinal, o en sus siglas AME, es una enfermedad genética que ataca las células nerviosas llamadas neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal. Estas neuronas se comunican con los músculos voluntarios, es decir, aquellos que usted puede controlar, como los de los brazos y las piernas. A medida que los músculos pierden neuronas, se debilitan. Eso puede afectar su capacidad para caminar, gatear, respirar, tragar y controlar la cabeza y el cuello. La AME tiene una tendencia familiar. Los padres no suelen tener síntomas, pero portan el gen. Si la enfermedad existe en su familia, el asesoramiento genético es importante. Se conocen muchos tipos de AME, algunos son los cuales son mortales. La expectativa de vida depende del tipo y de cómo afecta la respiración.
No existe una cura. Las medicinas y la fisioterapia ayudan a tratar los síntomas. La distrofia muscular se refiere a un grupo de más de 30 enfermedades genéticas que causa debilidad y degeneración progresiva de los músculos esqueléticos utilizados durante el movimiento voluntario. La palabra distrofia deriva del griego dis, que significa difícil o defectuoso, y trof o nutrición. Estos trastornos varían en la edad del inicio, gravedad y patrón de músculos afectados. Todas las formas de distrofia muscular empeoran a medida que los músculos se degeneran y se debilitan progresivamente. La mayoría de los pacientes finalmente pierden la capacidad de caminar. Algunos tipos de distrofia muscular también afectan al corazón, el sistema gastrointestinal, las glándulas endocrinas, la columna, los ojos, el cerebro y otros órganos. Las enfermedades respiratorias y cardíacas son comunes y algunos pacientes pueden tener un trastorno para tragar. La distrofia muscular no es contagiosa y no puede provocarse por una lesión o actividad. ¿Cómo afecta la distrofia muscular a los músculos? La membrana de la fibra muscular contiene un grupo de proteínas llamadas complejo de distrofina glucoproteína, que evita el daño a medida que las fibras musculares se contraen y relajan. Cuando se daña esta membrana protectora, las fibras musculares comienzan a perder la proteína creatina sinasa necesaria para producir las reacciones químicas que producen la energía para las contracciones musculares y captan calcio excesivo, lo que causa más daño. Las fibras musculares afectadas finalmente mueren de este daño, llevando a la degeneración muscular progresiva. Aunque la distrofia muscular puede afectar a varios tejidos y órganos del cuerpo, afecta con mayor prominencia a la integridad de las fibras musculares. La enfermedad causa degeneración muscular, debilidad progresiva, muerte de la fibra, ramificación y división de la fibra, fagocitosis.